Dios le bendiga una vez más, mi hermano en Cristo Jesús. Esperamos que estos estudios le estén bendiciendo y le estén fortaleciendo en el Espíritu. Gracias por acompañarnos en su canal, edificándonos sobre la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer una vez más. Hablar de la palabra de Dios y ver lo que a nosotros nos interesa conocer, aprender. Le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículos desde el versículo 19, desde el versículo 20, Efesios 4, 20. La palabra de Dios nos habla bien claro que nosotros tenemos que transformarnos día con día. ¿Y cómo es esto posible? Buscando al Señor, buscando las Escrituras, entendiendo cuál es su buena y perfecta voluntad para nuestras vidas. Efesios 4:20 hasta, ya le digo, va a ser algo, hasta el 31. Pero esto es importante de saberlo, de no ignorarlo. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Punto número 1. Tenemos que entender que la vida antigua ya no tiene por qué reinar en nosotros o por qué continuar nosotros en ese estilo de vida. Porque no es la voluntad de Dios que nosotros mintamos, que nosotros tengamos doble cara, que nosotros robemos, sino que nosotros seamos transformados a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, una vez más se lo leo el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o como vivíamos antes, despojaos del viejo hombre. O sea, quítate todo eso cuando dice despojaos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, claro, porque si yo me quedo en el pasado, me quedo pensando en esa vida vieja, no voy a progresar espiritualmente. Pero si yo indago las Escrituras, si yo veo lo cual el Señor me está diciendo y me está guiando a que yo haga, voy a ser bendecido y voy a progresar, porque ya mi mente se está transformando a la voluntad de Dios en el Espíritu, en vez de que el viejo hombre me esté dominando a mí. Con razón el apóstol Pablo les dice allá en Gálatas y también en Romanos, que el que siembra para la carne cosechará para la carne, y que es muerte, y el que siembra para el espíritu cosechará vida. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, es cosechando vida, gozo, fe, paz. Versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Sí, ¿por qué? Porque ya estamos en Cristo. Ya no es lo que nosotros pensamos, pero ya Dios nos ha declarado justos, santos, nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Ese es el nuevo hombre que está hablando aquí, que ya no tenemos culpa de pecado, que hemos sido regenerados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ya el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha hecho templo y morada de Él. Ya nosotros no caminamos más en la carne, ya nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Es lo que yo le estaba diciendo. El Señor quiere que seamos transparentes, que seamos genuinos, que ya no engañemos, que ya no mintamos. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea que ya no estamos solos, ya no somos personas solas caminando aquí en la tierra, sino somos un cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y nos debemos amor, respeto los unos a los otros. Tenemos que tratarnos con respeto, porque esa es la voluntad de Dios.
airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, amigo mío, la palabra de Dios nos permite airarnos o enojarnos. Creo que humanamente pues no hay quien no se moleste, pero hay que tener cuidado con ese enojo. Porque muchas personas cuando se enojan y no tienen templanza es cuando maldicen, golpean, quiebran cosas, y eso no es la voluntad de Dios. De airaos, pero no pequéis. O sea, en otras palabras, hay que ver lo que estamos haciendo con nuestro enojo, ¿verdad? Hay que analizar eso. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Ni deis lugar al diablo. Porque toda persona que no ama, que no perdona y que mantiene ira y enojo en su corazón, le está dando lugar al enemigo. Y esa no es la voluntad de Dios. El que hurtaba, no hurte más, dice en el versículo 28, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay que pedirle al Señor trabajo, bendición, para que así nosotros podamos darle al necesitado, que va a haber mucha gente que vamos a encontrar en esa situación, en donde quiera que vivamos. Yo vivo en los Estados Unidos, en el sur de California, en el área de Los Ángeles, pero muchos piensan que aquí no hay necesidad, y hay mucha necesidad. Y eso también pasa en su país, estoy seguro, en su comunidad, en su ciudad, y pues hay que pedirle al Señor que nos dé las fuerzas, la sabiduría y sobre todo la provisión, para así nosotros poder bendecir a aquel que lo necesita. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, no palabras feas, no groserías, ninguna palabra corrompida. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios, debemos ser personas de buen habla, que vamos a dar palabras de bendición. Y por lo menos, si no damos palabras de bendición, no digamos palabras feas, que no dan buen testimonio a nosotros, que no se ve bien que un hijo de Dios diga tales palabras. Bueno, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Ahí está. O sea, en otras palabras, dice un dicho: si no tienes que decir nada bueno, mejor no digas nada. Solamente hay que hablar aquella palabra que va a edificar al hermano, al amigo, al familiar. Aquella palabra de fe, decirle tú puedes hacerlo, de decirle tú eres inteligente, porque dice también la palabra de Dios que en la lengua está la vida y la muerte. En la lengua está la vida y la muerte. Bueno, vamos a ir cerrando aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la de que sea para buena y necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí está, es lo que estaba diciendo. No da buen testimonio si yo digo palabras feas, deshonestas, que no van con un hijo de Dios, y mucho menos un siervo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sí, amigo mío, nosotros fuimos sellados por su gracia en el Espíritu Santo cuando nosotros le aceptamos. Pero eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, que cada vez que nosotros nos comportamos mal, entristecemos al Espíritu. Cuando nosotros hacemos lo contrario a la voluntad de Dios, entristecemos al Espíritu. Quítese de vosotros toda amargura. Eso no es de Dios, la amargura. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, o sea, buenos, amables, pacientes. Y aquí lo dice: misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire con qué bonitas palabras cierra nuestro hermano apóstol Pablo este pasaje. Perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó
en Cristo. No puede haber en nosotros rencor, enojo, odio contra nuestro hermano, porque esa no es la voluntad de Dios. Y a eso es que se refiere: no deis lugar al diablo. Unos versículos anteriores lo acabamos de leer. Que cada vez que yo no amo, cada vez que yo no perdono, le estoy dando lugar al diablo, porque el rencor se está albergando cada día más y más en mí. Y esa no es la voluntad de Dios, sino que estemos limpios de corazón. Eso es lo que dice allá en Mateo 5:8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No significa que somos perfectos ni que no pecamos, sino que nos estamos limpiando con la palabra, con la sangre de Cristo y con su Santo Espíritu, y nuestro corazón no está albergando ira, enojo, rencor. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Espero que le edifique. Ese es mi profundo deseo. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Que Dios le guarde. Bendiciones.